Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El tema de la clase de hoy son los textos argumentativos y sus estrategias, ¿no? Los distintos recursos que uno puede, con los que uno puede contar a la hora de realizar un texto argumentativo. Primero, ¿qué es un texto argumentativo? Un texto argumentativo es aquel texto que intenta convencer de algo a alguien, ¿no? Es decir, a nosotros lectores, oyentes, ocasionalmente oyentes, nos intenta convencer de algo, ¿no? Es decir, que todo texto argumentativo parte de una tesis, de una opinión, de una postura sobre determinado tema, ¿sí? Eso es importante como para tenerlo en cuenta como punto de partida. Es decir, en la introducción de todo texto argumentativo tiene que haber una tesis, o una hipótesis, digamos, ¿no? Que se va a confirmar más tarde en la conclusión, ¿no? Una opinión sobre el tema. Para poder convencer a alguien de algo, uno tiene que emplear distintos recursos, distintas estrategias. La más común, la más usual, cuando digamos, en una charla, en un ámbito cotidiano y coloquial, queremos convencer a alguien, apelamos inmediatamente a ejemplos. Lo primero que tenemos a mano siempre son los ejemplos. Esto es decir, inmediatamente el conector que utilizamos es por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ejemplificamos. Es decir, que la ejemplificación sería el recurso más usual, el más común, ¿no? El que uno más apela porque uno tiene más armas por lo que conoce, ¿no? Pero así como apelamos a los ejemplos, muchas veces queremos acercar esos ejemplos o directamente la opinión, la queremos acercar a nuestro oyente o a nuestro lector, y para poder simplificar esa argumentación, o inclusive para poder acercarlo a algo que conoce ese lector o ese oyente, apelamos también a las analogías. ¿Qué son las analogías? Son las comparaciones. Comparamos ¿con qué? Comparamos con algo que el oyente conozca o que el lector conozca. Comparamos con, es decir, que sería como un ejemplo comparado, ¿no? Comparamos con aquello que le resulta fácil de entender al lector, ¿sí? Y obviamente que acá los conectores van a ser como sí, o tal como, ¿no? Es decir, aquellos que se emplean en toda comparación. Esto es como tal cosa, ¿no? O tal otra. Otra estrategia muy utilizada es la cita de autoridad. Es decir, apoyar esa opinión que uno tiene, esa postura, esa hipótesis que tiene uno sobre el tema, apoyarla en una autoridad, en una voz autorizada. No lo digo yo, lo dice ¿quién? El ministro, lo dice el doctor, lo dice una autoridad, alguien autorizado en la materia, ¿no? Esa cita de autoridad puede ser también una estadística, por ejemplo, ¿no? Se utiliza mucho estadística. Es decir, no lo digo yo porque se me ocurre a mí, lo dice el INDEC, lo dice o tal fundación que hizo una encuesta, o una universidad que hizo tal investigación, ¿no? Y resultó que esto. Entonces yo apoyo mi postura, mi ejemplo, lo estoy apoyando directamente en un dato autorizado, en una autoridad. Aunque también a veces esa cita de autoridad puede ser hasta un refrán. ¿Por qué? Porque es propio del saber popular. Entonces, no lo digo yo. ¿Por qué conviene madrugar? Porque el que madruga Dios lo ayuda. No lo digo yo, lo dice, lo sabe todo el mundo. Es el saber popular, es el refrán que ya está instalado, ¿no? Así que fíjense, ¿no? Apelar a una voz externa, ¿no? Para apoyar la tesis de uno. Eso sería una voz, una cita de autoridad, ¿no? Una cita autorizada. Relacionada con esto de la cita autorizada, tenemos otra estrategia, otro recurso, que es la refutación. Es decir, vendría a ser como una cita de autoridad, pero justamente para refutarla, para contraargumentarla. No es como dice fulano, que esto es así, 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 sino que es de esta otra manera, ¿sí? Es decir, que sería como una contraargumentación, ¿sí? Una contraargumentación, eso es una refutación, Apelamos en todo caso a una autoridad para decirle que no es así, o no necesariamente a una autoridad, pero sí a otra opinión, a una opinión que es contraria a la nuestra, para decir no es así, ¿no? Y en eso apoyamos nuestro argumento, ¿sí?
¿Qué más? Preguntas retóricas, otra de las estrategias utilizadas, aunque sea un recurso, a veces una licencia literaria, ¿no? Las preguntas retóricas, pero son muy utilizadas en los textos argumentativos. No están buscando una respuesta, porque la respuesta está implícita, va a ser sí, no, va a estar implícita en esa pregunta. Entonces no está buscando, pero sí está interpelando al lector, al oyente, para que reflexione sobre el tema y para ir en la misma dirección que nos propone el escritor, ¿no? Que nos propone aquel que nos quiere convencer de algo. Esa pregunta nos está llevando directamente al pensamiento o a la tesis original del escritor, ¿sí? Preguntas retóricas, entonces. Es un recurso, repito, una licencia literaria, se utiliza en otros ámbitos de la literatura, en la poesía, pero muy utilizado también en los textos argumentativos para, insisto, llevar al lector o al oyente hacia eso que queremos que reflexione, que queremos que el lector reflexione sobre ese punto, ¿no? Sobre ese tema, y obviamente que en la reflexión tenga en cuenta nuestra opinión acerca de ese tema, ¿sí? Por último, planteos de causas y consecuencias. Otra de las estrategias muy utilizadas, planteo de causas y consecuencias, simplemente es dar como causa o como consecuencia, no porque nos estemos apoyando en nada o en alguna autoridad, sino porque uno lo dice. Esto trae como consecuencia tal cosa. O esto es producto de esta, ¿no? Esta es la causa. Esto es producto de tal cosa, simplemente porque lo decimos nosotros. Nada más. Eso sería el planteo de causas y consecuencias. También nos podemos apoyar